Ok, aquí. Presentar. Ok, vamos agarrando vuelo. Ok, Ok, vos crees el uno, el 2, y el 3. hasta, hasta el 20. Ok, vamos a ver. Entonces, ya estamos por aquí. Aquí, aquí. ¿Hasta aquí? Sí. Súper Ok, bien. entonces, cosas importantes que vimos la semana pasada, nada más para recordar, es que dentro de la práctica de lo que estamos haciendo y para ponerlo en práctica lo que estamos aprendiendo, lo sintetizamos en estos 6 pasos, que son los 6 pasos que tengo que hacer para detectar y confrontar esos patrones y esas fortificaciones mentales. Pero más allá de los 6 pasos, lo importante es este escáner como este radar, porque si hacemos una observación sin juicio, o sea, nos observamos a nosotros mismos sin juicio, discernimos con la palabra de Dios el mismo espíritu y nosotros vamos a empezar a darnos cuenta de cosas que vamos a poder llegar a confrontar lo que está oculto y después hacer una renovación de la mente. Entonces son esos primeros 2 pasos, luego el tercero y luego el cuarto. Los primeros dos, porque involucran una decisión, o sea, lleva una decisión, una parte activa de nosotros de, ok, voy a decidir observarme, pero sin juicio, o sea, observarme con amor. No, ay, mira, se equivocó, qué torpe, o está volviendo a cometer el mismo error, o no puedo tener amigas, o estoy enfrentándome a las mismas circunstancias, a los mismos problemas. No, es observarse con amor. ¿Qué es observarse con amor? Que veo algo que está pasando y digo, ¿por qué habré hecho esto? ¿Qué me habrá llevado a esto? ¿Será que este comportamiento está reaccionando a algo? Es una observación en amor. Y con esa observación en amor le metemos la palabra de Dios y eso nos va a ayudar a confrontar qué es lo que está ahí oculto. Entonces, puede ser que sean cosas muy puntuales y que a la hora de confrontarlos ya se destruye esa fortificación o que requiere algo más intenso de parte de nosotros. Entonces, una vez que hago la observación sin juicio y hago el discierno con la palabra de Dios, paso al tercer punto, que es confrontar lo que está oculto. Entonces, ¿cuáles son esas preguntas que estudiamos la semana pasada? Primero, ¿qué pensamiento repito constantemente? Entonces, ahí es donde hago el diálogo interno o observo sin juicio. Entonces, si algo viene a mi mente constantemente o algo está pasando constantemente, entonces ya me detengo y sin juicio y con amor empiezo a decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy teniendo el mismo problema con los mismos compañeros de trabajo? ¿Por qué estoy teniendo los mismos problemas con las compañeras de la escuela? ¿Por qué estoy teniendo las mismas dificultades una y otra vez? ¿Por qué no logro superar esta situación? ¿O por qué, no importa el tiempo, constantemente repito el mismo problema con otra persona, con otra persona, con otra persona diferente? ¿Ok? Pero hacerlo sin juicio, sino en amor. Luego, el segundo punto es, ¿qué resultado aparece repetidamente en mi vida? Entonces, me pongo a pensar, ¿qué de lo que yo estoy viviendo o a través de mi vida constantemente se repite y se repite y se repite? Entonces, esto lo que hace va junto con esa observación sin juicio. Entonces, lo que hago es mirarme y analizarme, pero desde el amor. Porque cuando uno se equivoca, cuando uno está en dolor, por lo general uno se ataca y se hace mucho daño. ¿Verdad, Sarita? Tú sabes mucho de eso. Explícanos. Porque vos te observabas y te dabas muy duro, ¿verdad? Yo te decía, Sí. Sarita, no se dé tan duro. Cuentas. A mí me pasaba porque yo me sentía Ma- muy mal. Ah, A mí me pasaba porque yo me sentía muy mal y ¿por qué? digamos, si mi papá me regañaba,
por algo que él tenía razón y yo me sentía mal. Y pues yo me atacaba a mí misma. Yo me atacaba a mí misma porque me sentía mal de mí misma. Me sentía mal, feo. Porque papá tenía razón. A mí me pasó en la escuela que ¿qué? Yo que era mala amiga. A mí antes me decían que yo era mala amiga Ajá. y yo capté ese pensamiento. Ujú. Y ahora con una nueva amiga que se llama Maya, no lo he soltado. Ok, pero entonces aquí lo que estamos viendo es que uno, hay un pensamiento que se repite y eso genera, ¿verdad? Es lo que hemos estado viendo, de que el resultado aparece constantemente en la vida y luego nos hacemos la pregunta de qué ciencia o qué creencia podría estar produciendo ese resultado. Luego paso a pensar en mí mismo, ¿quién me enseñó esa creencia? ¿Eso está realmente alineada con la palabra? Y si hay una verdad bíblica que contradice eso. Entonces, poniendo el ejemplo que es ahorita, si constantemente estás teniendo problemas con compañeritas, compañeros, estás teniendo muchos problemas, además de eso te pasas diciendo que sos mala amiga, entonces hay que hacer eso de qué creencia está trayendo este resultado, quién me lo enseñó y si eso está alineado con la palabra de Dios. Entonces dice, no. ¿Por qué? Porque entonces empiezas a fortalecer la identidad y a meterle verdades bíblicas que van a solidificar ese comportamiento, esa personalidad. Eso puesto en cualquier ejemplo de cualquier persona. Pero bueno, eso fue lo que estudiamos la semana pasada. Después los copiamos, porque falta bastante. Sí, Bueno, me lo dice ahora que termina. sí. Ok, el 3. Ok, muy bien. Entonces ya pasamos a lo que no se sana, se repite. Vimos versículos muy importantes, que eso es lo que vamos a repasar ahorita. Éxodo 25 dice, no te postrarás ante ellos ni los servirás. Esto es parte de los 10 mandamientos, porque yo soy Yahvé, tu Dios, Dios celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. Entonces ahí se va todo ese tema. De hecho, por ahí nace todo el tema de las constelaciones familiares y que hay que visitar a los, a, a los antepasados, a los ancestros y qué sé yo, que obviamente tiene todo un trasfondo que no es bíblico, que es un trasfondo que está mal y todo mucho de lo que ellos hacen está mal, pero bíblicamente encontramos este versículo. Dice que que primero empieza hablando sobre la idolatría, de que él no la tolera, de que es un Dios celoso y que además de eso visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. O sea, él no solo es celoso, sino que él visita el mal que hicieron hasta los de la cuarta generación, de los que lo aborrecen. Pero es muy importante que en el versículo 6 de este mismo Éxodo 20, ¿Sí? eh, en el versículo, estamos repasando ahorita, en el versículo 6 dice, ajá, ¿dónde está el versículo 6? Aquí está, pero hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, puede ser que en la familia hayan habido generaciones atrás personas malas o personas que han hecho cosas malas y que han traído consecuencias, qué sé yo, que ha habido un alcohólico, que después el otro es alcohólico, que después el otro es alcohólico, y no necesariamente porque hayan esas cadenas quiere decir que la misma persona lo va a repetir o que vaya a ser condenado por lo que hicieron los antepasados. Permiso. Yo quiero dar un ejemplo. Em, yo me acuerdo que una vez, cuando era pequeñita, papá me explicó esto porque lo vi en una película. Este, que era sobre unas personas ahí, no me acuerdo los nombres, pero que tenían una fábrica familiar. Y si no seguía, por ejemplo, estaba la mamá y el hijo. La mamá quería que él siguiera en la fábrica porque era un negocio familiar y él se sentía con el peso de seguir en la fábrica, pero él tenía otros sueños. Ujú. Pero al final lo que terminé comprendiendo es que lo que importa es lo que
tú quieras hacer. Exacto. Eso es muy cierto lo que dice ahorita, por eso este versículo es tan importante porque rompe con toda esa creencia de que lo que hicieron los antepasados normalmente va a arrastrar o a arrasar con la realidad de la persona. Por eso es que uno oye gente que dice, no, es que, ¿de qué pueden esperar si yo soy hijo de tal y viví tal cosa y, o sea, y traigo esa herencia y todo esto? Eso es mentira. Porque la misma Biblia lo dice que dice, hace misericordia a millares de los que lo aman y guardan sus mandamientos. Entonces, es cuestión de amar y guardar los mandamientos para que esas cadenas se rompan. O sea, que si yo estoy en Cristo, nueva criatura soy. O sea que lo que hicieron mis antepasados no me tiene por qué afectar si yo estoy caminando de la forma correcta. ¿Correcto? Sí. ¿Qué opinan? ¿Cómo vamos con el resumen? Pues Excelente. ya, para terminar. No sé si vieron un reportaje que mandó ahí Susan. También hace referencia como a estas cosas. ¿Qué caso te digo? De un brujo que aparece ahí y un muchachillo explicando las bendiciones y maldiciones, los efectos que tienen si nosotros los damos, Ajá. porque en realidad no tienen efectos en nosotros si nosotros somos con nuestra mente bien equilibrada y estamos en niveles altos de elevación espiritual. Ujú. Tenemos más espíritu que carne en nuestro cuerpo, supuestamente. ¿Verdad? Los Exacto. pensamientos están más armonizados con el Creador. Entonces, menos hay probabilidad de que los males o esas cuestiones nos afecten a nosotros. Ujú. Ujú. Y Afecta también, cuando estamos, perdón, cuando estamos ajá, decaídos o damos chance al que el diablillo venga y haga lo que dé la gana con nosotros. exacto. Y también hablamos, bueno, de un ejemplo de una persona que estaba muy angustiada porque el hijo estaba consumiendo drogas y que esa persona tenía olía mucho a cigarro y yo le dije, pero ¿por qué te está afectando tanto esto si evidentemente los dos tienen un problema de adicciones? Lo que tienen que hacer es detenerse, entrar en humildad y entregar la vida a los dos juntos para salir de eso. Entonces, eso es exactamente el puesto en el ejercicio, en ejemplo, de Éxodo 25 y el 26, que aunque hayan hecho esto antepasados y hay iniquidad en la familia, basta con amar y guardar los mandamientos para que tener esa misericordia y lograr salir de esa realidad. Amén. Eso, amén. Muy bien, Sally. Jo. Chilita, ¿cómo vamos? Porque pues, te estoy agarrando con un montón de cosas nuevas. No, es muy alineada a lo que están viendo y el resumen tuyo ese de la imagencita. Ajá. Muy, o sea, resume todo. Sí. Literalmente cuesta que yo diga algo así, pero Ah, cuesta que yo diga algo así, de verdad, de verdad. Bueno, vos me conoces, ¿verdad? Soy sí. bastante exigente y esa lámina resume todo. Me parece muy bien. Y me parece muy bien que sea muy exigente. Eso, Sí, hay que hacerlo bien siempre hay que todo. hacerlo. Pero algo que me gustó mucho y creo que es algo que yo practico mucho Ujú. es el tema de bendecir, nunca maldecir, siempre Exacto. bendecir, ¿verdad? Y creo que y no creo, la Biblia lo dice Ujú. y es lo que Dios me ha enseñado en mi vida es trata siempre de hacerlo bien, aunque hay veces cueste tanto. Exacto. Pero si lo haces bien, no es para que te agradezcan o por, no, es porque era lo que hablábamos, creo que en enero del año pasado o no me Ujú. acuerdo ya en qué año estoy, de que uno debe ser obediente a Dios, a sus mandamientos, y que los mandamientos es para eso, para recibir la promesa de Dios para nosotros, Así para es. su amor. Entonces creo que va por ahí todo. Muy bien. Así es, así es. Entonces, dándole más vuelta a lo que estamos leyendo, si yo vengo y tengo de herencias espirituales, cosas terribles y gente que ha hecho cosas malas y que ha hecho brujería o que se ha metido en cosas que están mal, basta con que yo decida amar a Dios y guardar sus mandamientos para ser libre de todo eso. Y tú no tienes que decidir pensar en eso, tú puedes hacer tu propia vida, tu propio Exacto, futuro. exacto. Y la palabra de Dios nos lo da, nos lo clarifica, en donde basta con que nosotros hagamos un alto y cambiemos de realidad. Eso trae abajo todo este tema de constelaciones familiares, de que uno tiene que ir a visitar ancestros, a hablar con espíritus para poder sanar cosas de herencias de familia.
Ahora bien, esto es versículo es muy importante porque habla de esto, pero sí hay cosas y hay patrones que no es que se heredan espiritualmente, sino que uno los ve. O sea, si uno ha vivido en relaciones violentas o agresoras, hay algo que se aprende, que hay que desaprender y aprender cosas buenas. Pero eso no quiere decir que Dios no va a tener misericordia o que yo estoy atrapado en esa misma raíz que viene arrastrando todos ellos. Son cosas muy importantes. Ujú. ¿Cómo vamos, Daniel? ¿Vamos bien? Sí, bueno. Sí, Entonces, perdón, bueno, es que acá, no, todo bien, acá, ok, bueno, gracias. bueno, con gusto. Vamos a ver. Entonces, em, vimos dos definiciones. Vimos iniquidad, que es diferente a iniquidad, es diferente a pecado. Esto es muy importante porque ahí en ese versículo no dice que visita el pecado de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación, porque los pecados la palabra pecado, lo que significa es, aquí está, yatá, y es errar, o sea, no dar en el blanco o fallar. Entonces yo puedo pecar si yo me equivoco. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que yo le he dicho muchas veces a Sarita? Sarita, no importa si te equivocaste, ¿qué es lo que importa? Seguir adelante. Seguir adelante y hacerlo mejor siempre. ¿Ok? Por no importa fallar, es cuando no hacen el blanco. O sea, que yo me equivoco, actué mal, le hablé mal a alguien, insulté a alguien, humillé a alguien. Sí, son cosas que están mal y que son consideradas pecado. Pero si yo tengo un corazón que está dirigido a Dios y quiero mejorar siempre, eso es lo importante, porque todos vamos a fallar, todos vamos a pecar, todos vamos a errar en el blanco. ¿Ok? Pero eso es muy diferente, el pecado es muy diferente a la palabra iniquidad, que en el hebreo es abón, porque iniquidad no es solo un pecado, sino es como un nivel más alto, una perversidad y que está dirigido contra Dios. Entonces, Cris, la semana pasada nos dio el ejemplo eh, de Caín, que Caín actuó con iniquidad, porque él no solo fue que él hizo eso que le hizo al hermano, sino que él lo hizo con alevosía, lo planeó y lo hizo queriendo hacer el mal. Entonces, es diferente no solo es que las dos son pecados, sino que uno lleva planificación y lleva esa intención de ir en contra de Dios. Okay, estas dos definiciones son importantes. Ujú. Y luego vimos, ah, sí, no, nada, seguimos. Ok. Luego vimos Deuteronomio 24:16 que dice, no se dará muerte a los padres por los hijos, ni se dará muerte a los hijos por los padres. Cada uno será entregado a muerte por su propio pecado. Entonces, esto es muy importante porque no importa qué hicieron o que haga un antepasado o que haga lo otro, cada uno va a ser entregado por sus propios pecados. ¿Ok? Entonces, esto tal vez suena como muy puntual, pero en la práctica tiene un peso muy importante inclusive a la hora de cómo se van formando las generaciones y cómo esas cadenas mentales van haciendo que por ejemplo, los Vargas, por decir un apellido muy común, los Vargas sean de esta forma, que los otros sean ladrones, que los otros sean delincuentes, que los otros sean aquí, porque si hay patrones que se heredan, que son patrones aprendidos, pero lo que marca es que no hay alguien que se levante en contra de lo que está pasando en la familia y diga, no, yo voy a ser diferente y yo voy a amar a Dios y me levanto en contra de esa herencia y corta cadenas. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Excelente. Ajá. Y este Deuteronomio 24:16 es un principio legal de responsabilidad individual. Entonces,
Algo que hemos dicho varias veces en los estudios bíblicos es que la Biblia es un documento legal. Es un documento legal en donde tiene condiciones, tiene por tantos y tiene implicaciones. Y Deuteronomio 16 es muy importante porque establece cuál es establece el principio legal de la responsabilidad individual. O sea, yo no soy responsable de lo que hace otra persona, solo de lo que hago yo. Entonces, esto es muy, muy, muy importante. Mi responsabilidad es sobre mis propios asuntos y mis propias actitudes. Si, y esto le pasa mucho a las mamás, si tienen un hijo que está mal, está actuando mal, está teniendo adicciones o lo que sea, tienen o sea, sienten una responsabilidad que las hace entrar en amargura. Pero es importante entender que Deuteronomio 24:16 habla de que las responsabilidades son individuales a la hora de recibir un castigo por fallar o por la iniquidad. Sigue hablando. Sí, pero ya tengo que pasar de Filmina. Yo te dije que te esperaras. Hola, hola Ethel, ¿cómo estás? Hola. Ah, bueno, vos ibas a comentar algo, ¿verdad? Que había quedado suelto Hola. ¿Cuál de todas las cosas? de lo de las constelaciones familiares, que me has dicho que ibas a hacer el comentario. Ah, sobre qué son o cómo se vive una experiencia en una constelación familiar. Sí, sí, como para entender qué es y por qué no es lo que realmente estamos leyendo en la palabra. Ok, es como es una anécdota, no es como, es una anécdota, Ujú. realmente. Em, yo le comentaba a Joel que yo, sin querer queriendo, participé de una constelación familiar y no sabía que era una constelación familiar hasta prácticamente años después. Em, estábamos en pues ahí en una ceremonia y todos estaban contando bueno, diferentes cosas que estaban pasando en sus vidas. Y llegó un chico y él empezó a contar su historia. Él quería sanar toda la infidelidad que él le hizo pasar a su esposa y todo el dolor que él le hizo pasar a su esposa, que en ese momento se estaban separando y él estaba como por ese tema principalmente. Entonces, eh, el psicólogo que estaba con nosotros, que estaba viendo todo el grupo, se levantó y me pidió justamente a mí que me parara al frente de él y varias chicas, primero me parara solamente yo al frente de él y nos hizo estar cerquita las manos uno del otro, no, tal vez no tocándonos, pero sí muy cerca. Y entonces el psicólogo lo que le pidió fue que me viera a mí como si yo fuera su esposa y empezara a pedir perdón. Donde el muchacho empieza a hablar y me empieza a ver, o sea, yo empecé a sentir como una energía que estaba rodeándome y yo sentí que todo lo que él me está diciendo, en serio, a mí me dolía, como si fuera conmigo. Entonces, yo, yo sí tengo, yo soy muy susceptible y muy empática también. Y entonces eso hace que las cosas que le duelen a otras personas a mí también me duelan, pero en este caso era un dolor terrible que no era mío. Yo sabía que no era mío, pero yo no podía parar de llorar. Entonces, en algún momento unieron a más chicas alrededor, bueno, como hacia atrás mío, y él tenía que seguir pidiendo perdón a mí, por todo el daño que hizo, por todas las chicas con las que estuvo. Yo no podía parar de llorar, o sea, yo no podía parar de llorar porque era como si fuera, en serio, se sentía muy, muy personal. Y ya cuando terminaron, yo también, bueno, en ese momento yo solamente veía caras y caras. Yo cerré los ojos y yo veía caras y caras y caras de chicas que yo decía, pero ni siquiera sé quiénes son. No tengo ni idea de quiénes son. Y obviamente a mí eso me asustó mucho, me dejó eh, bastante afectada porque tuve que salirme un rato, calmarme, porque me dio incluso un ataque de pánico por lo mismo. Y luego con el tiempo entendí que en lo que yo había participado era en una constelación familiar donde
utilizan la energía de las personas, por decirlo de alguna forma, para que la persona que esté, digamos, en este caso el muchacho estaba pidiendo perdón para él liberar esa carga, pero ¿qué pasó conmigo? Ujú. Entonces yo recibí todo eso y ¿quién me lo quita a mí? Exacto. Y no era mío. Ujú. Entonces yo ahora, en este camino de la mano de Dios, Ujú. que es muy diferente a un camino esotérico, donde uno juega con las energías y demás, es muy diferente. O sea, yo creo que uno definitivamente no puede dejar que nadie entre en ese espacio más Ujú. que la presencia de Dios, porque no sabes quiénes más pueden andar por ahí y quieran entrar. Inclusive esa tristeza y demás que yo estaba sintiendo, que no era mía, o sea, tal vez no era solamente una emoción, perfectamente pudo haber sido algún ente espiritual y eso Ujú. es lo que yo realmente no veo bien o no lo veo para nada bíblico. El enfoque, por eso yo creo que al utilizar la palabra constelación familiar fue que muchos tal vez nos quedamos, bueno, a mí al inicio me quedó como, suave, constelación familiar, en algún lado dice constelación familiar y era justamente como el romper las cadenas. Ujú. Entonces, tal vez es otra forma de verlo o utilizar la palabra de una manera diferente. Ujú. Pues, creo que era eso. Sí, y eso mismo me imagino que hacen cuando visitan antepasados y empiezan a llamar a gente que ya está muerta, etcétera, etcétera, que eso es terrible. Sí, Me parece súper raro. No, y es súper mal. eso, eso, yo creo que también para mí, en la realidad, yo lo veo así, para mí el muerto, muerto está. Ujú. Y yo no tengo que andar despertando a nadie, ni andarlo llamando, ni andar diciendo, bueno, es que aquí anda conmigo, ¿no? Exacto. Yo no sé quién está ahí Ujú. y por qué está. Yo, el, la única persona que sé que siempre va a estar conmigo es Dios. Ya. Exacto. Exactamente, exactamente. Muy bien. Entonces, bueno, nada más como para entender el tema de lo que estamos haciendo y también para entender los versículos, ¿verdad? Que nos dan esa sabiduría que necesitamos tener para enfrentarnos, porque, vamos a ver, hay dos corrientes o varias corrientes de cristianos o seguidores de la palabra de Dios, que unos son que le huyen a esos temas y no, y constelación familiar no, y show y listo, o creo que lo que nos corresponde como, como líderes espirituales es entender qué es, porque el mismo término jala a mucha gente, y de hecho por eso es que salen anuncios en redes sociales, porque eso jala. O sea, cuando alguien ve que constelación familiar está en tu herencia, digo, hay mucha gente que se va ahí con buenas intenciones, solo por desconocimiento. Entonces, creo que para nosotros es importante conocer esos temas, saber qué son, saber qué es lo que dice la palabra de Dios, que es real, para no caer en estas cosas. Por eso yo siempre Exactamente. algo o lo que sea así, antes de entrar a cualquier juego, a cualquier página, yo siempre le pregunto a papá, papi, ¿eso está bien? Ajá, exacto. Ujú, exactamente. Muy bien. Ok, vamos a ver. Porque hay cosas que, uno, no son para mí y dos, no las quiero ver. Exactamente. Eh, Entonces, los patrones no nacen con nosotros. Se heredan, lo que se heredaron, se repiten hasta que los decidamos romper. Entonces, hay creencias que se aceptaron sin cuestionar, eso hicieron heridas que no sanaron, que se transmiten, y ciclos que repites sin darte cuenta. Entonces, lo que no se sana, lo heredamos y lo que se reconoce es lo que se transforma. Pues me puedes Entonces, esa recordar es, solamente eso. ¿ah? ¿Me puedes recordar solamente eso? Sí. Gracias. Entonces, esto es la base de lo que tiene que ver con patrones heredados. Lo que yo decido no sanar, lo que yo decido, digamos, yo como adulto, lo que yo decido no sanar, lo heredo. ¿Qué quiere decir eso? Los problemas que yo tenga, que yo me doy cuenta, si yo no los enfrento, ¿a quién le va a tocar resolverlos? ¿Okay? Si Sara no lo logra hacer y lo sigue, ¿a quién le va a tocar resolverlos? Ajá, está apuntándose a la panza. Exacto, a los hijos. Muy bien, entonces Y si eso no, es a mis nietos.
Exacto, entonces eso es lo importante de los patrones heredados. Entonces, volviendo al caso de la señora que estaba angustiada porque el hijo estaba en drogas y ella estaba evidentemente con una adicción al tabaco, que yo le dije, mira, pero es que eso es un problema de adicciones que tienen los dos, porque no lo enfrentan juntos, no como de que usted no haga eso, sino busquemos ayuda juntos para salir adelante y entregarle esto a Dios juntos. Ella lo recibió, de ella, en la cara se vio que ella recibió el impacto, o sea, que ella conscientemente se dio cuenta de las cosas, pero hizo una pausa de unos minutos, se quedó como pensando y decidió seguir con la retahíla. Ah, es que mi hijo me esto aquí y allá. ¿Qué es lo que pasa? Ella decidió no enfrentar lo que tenía que enfrentar, entonces le va a tocar al hijo ver si puede enfrentar eso para no seguirlo pasando a las siguientes generaciones. Eso es Corte la cadena ya. exacto. Ese es el principio de los patrones heredados. Entonces, lo de los patrones heredados es algo que es correcto, lo tergiversado es lo de constelaciones familiares, porque yo no tengo que ir a visitar a nadie para ir a romper, sino lo que tengo que hacer es decidir por mí mismo, porque yo soy el responsable de mis decisiones. Tú eres tú, yo soy yo. Exacto. Pero lo que yo logre enfrentar responsablemente y con valor y con firmeza, estoy liberando a Sara de que tenga que vivirlo. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? Profundo. De hecho, eres que justamente hoy iba en el carro y estaba escuchando una historia. Y era la historia de el rey Josías. Ujú. Y justamente es esto, es romper todas las cadenas. Pero el muchacho que está explicando la historia de Josías fue, bueno, fue el llamado el último rey justo, y él era hijo de Amón, y también fue, bueno, y el nieto de Manasés. Ellos eran idólatras y eran asesinos. Entonces, él tuvo que asumir el reinado muy, muy joven, pero creo que fue como a los 16 años que a él pues, le llegó la palabra de Dios. Entonces, él a sus 16 empezó a buscar al Dios de David. Entonces, una de las cosas que explicaba el muchacho que estaba contando esta historia y la forma de analizarla es que a Josías no le importó de quién era hijo y de quién era nieto y lo que hicieron sus antepasados. Él buscó una nueva herencia y él dijo, en otras palabras, yo soy hijo de Dios, el mismo Dios de David. Ujú. Entonces, en otras palabras, David va a ser como mí. Ajá, ajá. Y empezó a seguirlo. Y ahí fue donde entonces él rompió todas esas cadenas hereditarias. Y ahí fue donde él limpió de toda idolatría, donde levantó el templo, donde guió obviamente al pueblo a obedecer la ley también. Ujú. Entonces creo que esa historia se une Cabe aquí bonito. apenas. Sí, sí, te puedes poner Exacto. puedes poner la cita, como para leerlo ahí en el chat. Ok, Sí, está voy muy. a Sí, buscarla por acá y ya y se las paso. gracias, sí, y ejemplifica demasiado bien lo que estamos haciendo. O sea, que no importa qué hicieron, porque al fin y al cabo, como apuntó Sarita aquí, ¿qué apuntaste, Sarita? Responsabilidad individual. Cada uno es responsable de las decisiones de cada uno, no de lo demás. Entonces, ese momento en el que, por ejemplo, en la historia que cuenta Ethel, él se detuvo, dijo, no, yo no soy, yo no traigo esa herencia, yo soy tal. Y a partir de ese momento empezó a forjar su Alianza. realidad. Él simplemente decidió cortar la cadena. ¿Por qué? Porque lo hizo en amor y en obediencia. Exacto. ¿Cómo vamos, Chilita? Todo bien. ¿Qué opinas? Cuéntame. Mm, Bueno, creo que tiene que ver mucho con los valores que a uno le han inculcado. Ujú, Entonces, mi familia sí es muy dada al tema religioso. Entonces, obviamente, el alrededor te dice muchas cosas, ¿no? ujú, De ese tema, hasta Netflix te pone toda una serie de constelaciones y vea esto, y que el obispo negro, que los ángeles, que las plumas, que no sé qué cosas. Todo el mundo hace
que la energía, que yo no sé, o sea, ahora hay tantas que, ay, de eso no sé qué me dijeron, Ujú, Inamesting aquí, una no sé qué, bueno, todo el mundo está en sus propios, pero creo que uno debe centrarse en Dios, ujú. tener esa madurez, no solo espiritual, sino seguir con los valores que te han dado y tratar de hacer lo correcto. Y lo correcto es de acuerdo a lo que Dios nos enseña. Entonces creo que la vida es muy fácil, ¿no? En ese sentido, cuando le dicen, mira, es que, ¿por qué no vamos? Y que, no sé qué, una vuelta al sol y que las energías y que casualidades o que, ay, no sé por qué la gente se confunde tanto en lugar de sanar, de Ujú, aprender, de ujú. observar, como vos decís, desde el amor. Creo que eso es algo que cuesta mucho porque uno de repente puede llegar y pecar y todo lo que tú quieras. Y eso no significa que seamos malos, pero también significa que tenemos que ver por qué lo estamos haciendo. No es, mira, sí, fallé y sigo porque Dios me ama y yo soy buena persona, no, porque fallaste. Exacto. Entonces, sí, sé que debo tratarme con amor, pero también tengo que no solo observarme, sino analizar por qué hice esto. Porque si esto no le agrada a Dios, ¿por qué lo hago? Ay, Exacto. porque somos seres humanos. ¿Y ¿Qué? Ujú, por qué no vivir en obediencia? ¿Por ujú. qué no tratar y Es- analizar si nos Ahí cuesta, está. por qué no? ujú, Ahí está. exactamente. Con respecto digamos, a tu hija, ¿cómo lo ves sobre esto de no heredarle las responsabilidades? Mm, como lastimosamente Isa vivió agresión, Ujú, entonces para mí es muy importante, em, primero la parte espiritual, porque ella sí realmente es una niña muy amorosa a Dios. ujú, Entonces eso me ha facilitado mucho porque hasta ella misma dice, eso no le agrada a Dios. muy bien. O, o no sé si te acuerdas que yo quería comentarte algo después de que yo fui a la playa y quería llamar a Miguel. Y fue eso, porque otra vez recibimos agresión las dos y de Ujú, esta manera muy fuerte, pero muy, muy fuerte, ujú, pero muy mucho, o sea, sobrepasó los límites de lo que él acostumbraba. Entonces uno se centra y yo, bueno, Isabela, sabemos que papá hizo algo que no está bien. ¿Qué sería lo correcto? Hacer esto, ok. ujú, Entonces uno debe centrar también y poner límites y ujú, enseñarle a los niños, como ahora con Sarita, ay, es que es muy mala amiga. ¿Quién dice que sos mala amiga? ujú, ¿Quién lo dijo? Entonces, más bien es centrarse en qué es lo que Dios quiere, qué es lo correcto según Dios. ujú, Debo maltratar a una persona independientemente si es mamá, si es hija, si es esposa, si no es... No, entonces estamos haciéndolo mal. ujú, ¿Qué es lo que deberíamos hacerlo bien? Papá está mal, papá está enfermo y papá le debe buscar ayuda. ujú, Isabela, ¿lo estamos haciendo bien? Sí, pusimos límites y nos alejamos. Pero es como siempre centrarnos en lo que, y eso yo lo aprendí también, ujú. porque yo ya llevo como, bueno, ya no sé cuánto tiempo, Joel, pero yo creo que ya casi va a cumplir el año. Sí, yo creo En que... octubre, creo que fue en octubre que Ajá. fue que me dieron a mí que tuve ahí el tema del control mío. Y me acuerdo que lo primero que ustedes me enseñaron y yo decía, ay, pero los mandamientos, ¿quién no lo sabe? Ay, creo que la raíz de todo está en porque ustedes nos enseñaron no solo los 10 sino el montón, que no sé cuántos eran ya, Ujú. pero ¿Quién? me acuerdo, No, 603. ajá, pero me acuerdo el amor tan grande de cómo Dios empezó a poner todos los mandamientos y cómo no recibirlos. Y yo Es- siempre los veía como una restricción, ay, no aquí, no allá, no, no, todo era no, no, no. Y era más bien una forma de protegernos para estar bien y recibir su promesa, porque Exact- su promesa sí vale la pena. exactamente. Ahora, algo Amén. importante, Chilita, primero te aplaudo el que nos compartes eso y también que le hayas hecho frente de esa forma tan valiente y con tanto amor como mamá. En realidad,
creo que lo hiciste muy bien. Sí me parece muy importante, nada más a modo de aterrizar el tema, que cuando se viven estas cosas de como agresión, creo que lo más importante es trabajar en ella y en vos, fortalecer la identidad, porque al fin y al cabo eso es lo que se debilita. Y, y eso a la imagen de Dios. Entonces no solo es quién soy o quién es Isabela, tenerlo muy fuerte y seguro y implantado en la mente de cada uno de ellos, no solo quién soy, sino es quién soy para Dios y Dios qué es para mí. Todo. Mientras eso esté fuerte y esté constantemente fortalecido, en el camino no se va a distorsionar y no se va a heredar tampoco, porque eso es lo más importante. Así Sí. es. Ujú. Lo que es Hola, importante también es el soporte que ella le está dando a su hija también. Exacto. Hola, Dania, ¿quién dijo hola? Dania fue Dani. Ajá. estaba pensando también que ahora la neurociencia nos habla de la epigenética Ujú, y que cómo podemos echar mano que aunque hayan factores hereditarios, en el caso de quienes somos madres y padres, que a veces nos preocupamos, ¿verdad? Por temas de genética, que ya empezamos a ver rasgos en nuestros hijos y que indudablemente se heredan, podemos echar mano de la epigenética y cómo en crear entornos favorables emocionalmente, espiritualmente, e ujú. ir contrarrestando esa genética, Eso es que creo que se une bastante, diría yo, con todo lo que se está estudiando de la Biblia. exacto, es cierto. Al generar estos entornos, hace que no solo nuestra mente se adapte a una realidad diferente, sino que nuestro cuerpo empieza a aprender a vibrar diferente, a reaccionar diferente y a generar unos sistemas más saludables a nosotros mismos y así no nos enfermamos y no enfermamos nuestro espíritu tampoco. Ujú, Sí, eso pensaba. ujú, Que bueno, ujú. que la responsabilidad y la tarea de ser papás y mamás es monumental. Y Ajá. creo que todos siempre buscamos mejorar, sobre todo por ellos. Ya cuando uno es mamá y papá, sí, uno, pero sobre todo por ellos. Entonces, eso pensaba de todo lo que hablaban. Exactamente. Y cosas más, tal vez cosas más sencillas, como por ejemplo el orden financiero o, o solo el hecho de saber que existen esas cosas. Por ejemplo, en el caso mío, con mis papás, a mí nunca me enseñaron nada. O sea, nada. O sea, me daban el dinero para cosas así, pero yo no tenía ningún conocimiento de nada. Entonces yo crecí pensando que no tenía que aprender de eso y que simplemente lo que ocupaba yo nada más lo pagaba y listo. O sea, no tenía ninguna base de nada. Entonces, obviamente yo me enfrento a la vida, tengo dificultades al respecto, ¿verdad? Pero en ese momento la responsabilidad ya es mía. Entonces yo decido si le hago frente, si soy un adulto responsable o si le paso la responsabilidad a que Sara después se haga cargo de mí y que además ella tenga que enfrentarse a las mismas irresponsabilidades. Exacto. Pero entonces ese momento en donde uno decide qué es lo que acepta, qué es lo que rechaza y qué es lo que decide pasarle a la siguiente generación. Sí, totalmente, sí. Mm. Ok, vamos a continuar. Muy bien. Este árbol es muy importante, es algo que hemos hecho en Faro de Luz, en donde nosotros empezamos, y es muy importante porque, si ustedes ven aquí, dice Ezequiel 18, dice punto de quiebre. ¿Por qué dice punto de quiebre? Porque las raíces que cada uno de nosotros tengamos pueden ser raíces que son de bendición generacional o raíces de maldición generacional. Entonces, cada decisión que uno toma o lo acerca, como dice ahí, alma en los dos, en azul, o lo acerca a uno a actuar en obediencia o lo acerca a uno en actuar en rebelión. Entonces, si yo actúo en rebelión y continúo en ese camino y continúo actuando en rebelión, lo que genera es los frutos de la carne. Que los frutos de la carne son contienda, homicidios, envidias, hechicerías, enemistad, pleitos, celos, iras, idolatría, lascivia, inmundicia, fornicación y adulterio. Entonces, todo esto son los frutos. O sea, las
para que hayan esos frutos, tiene que haber en las raíces de esa persona, tiene que haber orgullo, ruina, maltrato, adicción, enfermedad o problemas en el carácter, codicia, etcétera, etcétera. Son esas raíces de amargura se instalan y empiezan a generar un árbol que empieza a dar esos frutos. Entonces, por ejemplo, alguien que se vaya, qué sé yo, que tiene problemas de ira. Yo. Usted no sabe. Alguien que tenga problemas de ira, no es simplemente un hecho de que voy a decidir no tener ira. La ira es un fruto de la carne, es un fruto de la raíz de un árbol que creció en esa persona. Entonces, hay que buscar esa raíz, sanar esa raíz y después hacer el punto de quiebre que es Ezequiel 18. Con ese punto de quiebre puedo empezar a generar raíces de obediencia que van a darme frutos de benignidad, fe, mansedumbre, paz, bondad, amor, paciencia, templanza y gozo. Entonces, cada uno de nosotros, independientemente de nuestra madurez espiritual, nosotros estamos con esta línea de Ezequiel 18, estamos que subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos, subimos, bajamos. Nadie está en el árbol de arriba permanentemente ni nadie está en el árbol de abajo permanentemente, sino que a través de la vida, por nuestra naturaleza humana, nos equivocamos, nos redimimos, nos equivocamos, nos redimimos, nos equivocamos, estamos en ese plan. Pero la idea obviamente es estar más arriba que abajo, ¿verdad? O sea, llevar una buena intención. Ajá, Pero nadie es perfecto. nadie es perfecto. Exacto. Entonces, ¿por qué esto está así? Porque si nosotros entendemos que nuestra naturaleza nos hace vivir en obediencia o vivir en rebelión, nosotros estamos conscientes de que si nosotros no tratamos áreas de nuestra vida que están creciendo, o sea, si yo dejo, por ejemplo, porque esto depende de las, ¿cómo se dice? De las concupiscencias, ¿verdad? Que esa palabra de domingo, que eso es simplemente las debilidades hacia el pecado de cada persona. ¿Cuscupi what? Es las debilidades del pecado de cada persona. Por ejemplo, por mi personalidad, por como yo soy, yo no tengo problemas, qué sé yo, en manejar el orgullo. O sea, yo puedo dejar el orgullo ir y actuar en humildad. Pero hay otras personas que les cuesta más, porque tienen, por su crianza, tienen más problemas con el tema del orgullo. O puede ser con la idolatría, o puede ser con los temas de adicciones. La gente tiene diferentes partes que los hace entender más hacia ese tipo de problemas. Entonces, si yo estoy viviendo mi vida, digamos, como creyente y abandono ese primer amor, entonces me alejo de Dios y dejo la palabra, dejo de orar, de orar. Ya te moriste. No, va a empezar a surgir raíces que van a dar frutos de la carne. ¿Por qué? Porque eso es automático. El ser humano, por ser naturaleza pecadora, se tiende a deteriorar si no hace algo uno. Si uno no deja de intentar mejorar, lo que va a hacer es tender a empeorar. O sea, uno no se queda ahí neutro esperando a que pase el tiempo. Entonces, si nosotros, por medio de acción, por medio de voluntad, no buscamos el bien, actuar en obediencia y siendo como niños espirituales, no avanzamos hacia los frutos del Espíritu. ¿Ok? Pero lo que nos permite subir y de regresarnos a donde tenemos que ir es Ezequiel 18. ¿Ok? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? Aquí está. ¿Cómo lo ven? ¿Alguna pregunta por ahorita? Cris, ¿alguna intervención sobre esto? ¿Qué es Bakunku con C? ¿Mm? ¿Qué es Bakunku con C? Con Q. No, seguro no tiene micrófono, Cris, ahorita. Bueno, ¿cómo lo ven? ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Cómo vamos? ¿Todo en orden? Bueno, Todo en orden. excelente. Entonces, entender esto es muy importante, porque Hay que- esto nos hace ver de una forma práctica que mis decisiones me pueden llevar hacia un lado o hacia otro. Entonces, esto le quita la autoridad a las teorías, por ejemplo, de
de la gracia, de que fui sanado por gracia, entonces puedo actuar de forma libre sin ser responsable de mis acciones porque estoy viviendo bajo la gracia. No. Pero cada uno es responsable de lo que cada uno hace y cada uno es responsable también de obedecer los mandamientos y de obedecer la palabra de Dios. No solo porque Dios me perdonó hoy, quiere decir que voy a ser perdonado mañana. ¿Me entendés? Porque hay una corriente que habla, por ejemplo, en las iglesias de que, ok, yo recibo al Señor Jesús en mi corazón y en ese momento soy salvo y listo. Esa esa salvación se pierde. Por supuesto que se pierde, porque si yo empiezo a decidir diferente, voy a tener otros frutos diferentes. Es como si yo diera manzana, pero le pusiera semillas de mango al árbol, entonces crecen mangos. Ujú. Exactamente. Ok, entonces, esto es muy importante porque esto es responsabilidades individuales sobre cada una de nuestras acciones. Ok, entonces, estas corrientes de enseñanza le hacen mucho daño a la iglesia porque no les enseñan que tienen una responsabilidad espiritual sobre cada una de las acciones que se hacen. No porque eres salvo, no porque ya eres parte del cuerpo de Cristo, quiere decir que eres impune. Son cosas totalmente diferentes. La impunidad, como los diputados que dicen, "Ay, a mí no me hacen nada porque yo soy impune", eso no existe en las cosas de Dios. O sea, nosotros estamos constantemente en bajo lupa y es responsabilidad nuestra lograr generar bendición generacional o también es responsabilidad nuestra si empezamos a generar maldición generacional. ¿Cómo lo ves, Miguelito? Tan profundo como lo acabas de expresar. Y, y casualmente en las iglesias cristianas eso se ve tan a menudo, tan frecuente. Ujú, La vez pasada comenté de una chica que era la que dirigía un grupo de jovencitos y ella por tratar de ser, digo, de equipararse a los jóvenes que manejaban, se dejó influenciar de una forma tal con esos chiquillos que ellos iban a bares, entonces la convencieron hasta que ujú, ella quería ir a un bar con ellos. ujú, Entonces ahí empezó las calamidades que creo que llevan ellos. ujú. Y todo eso fue una tragedia para chiquita. Hacer mal caso, desobedecer la voz de Dios trae sus consecuencias. O sea, Pablo dice, todo me es permitido, mas no todo me es lícito. O Exacto. sea, si yo cometo, tenemos leyes normales del hombre, si yo cometo, o sea, me paso un semáforo en rojo, me lo Ujú, brinco y tal, pego con alguien, y eso me trae consecuencias. Y ujú. hasta la cárcel, o sea, tengo que pagar las consecuencias de mis actos. Exacto. Hay que estar Exactamente. muy consciente de lo que me es permitido y lo que no me es permitido. ¿Qué es moral, qué es ético y qué es una iniquidad para mi vida que me lleva a calamidad, maldición, en lugar de bendición? Entonces sí que me pierdo la fiesta sagrada del Eterno y voy para el infierno. Exactamente, Miguelito, muy, muy bien. Sí, y esto obviamente no, en las iglesias grandes y en los movimientos así, no, esto no se oye porque no es popular. Nadie va a la iglesia un domingo o un sábado para que le digan, mira, usted es responsable de sus acciones y esto puede ser aquí, esto puede ser de maldición generacional. No, porque la gente lo que va es quiere oír una solución, Y eso es tan difícil. no una responsabilidad más. Ujú. Cris, ya ahora Las sí. iglesias light, Ah, las iglesias light, sí, cuando uno exacto. va a escuchar, ya no, no te confrontan, no te ponen en la verdad, no te hablan de la verdad que está en la Biblia, Ujú, sino que toda la palabra la tergiversan para manipulación y atraer más adeptos y así ganan más dinero. exacto. Cris, Hola, hola a todos. Hola, hola. hola. Las disculpas del caso, pero es que tenía mucho trabajo hoy y vengo ¿Qué? llegando a la casa hace poquito. Wow. Doctor, no he escuchado mucho, pero ¿qué quieres que te ayude a ver No, si no, no. puedo? Era como que, ¿qué opinabas de todo este tema de Ezequiel 18 y cómo las decisiones de cada lado, si yo decido para bien o decido para mal, cómo van a traer esos frutos? Y lo importante es como para hacer una introducción para leer Ezequiel 18. Ah, ok, ya ahora sí entiendo. Bueno, hay algo importante de lo poquito que capté ahorita cuando llegué a la compu y la pude encender. Eh,
a veces se malenseña algo de lo que dijo Joel, de que llegamos a, a una iglesia o que entramos en la fe y que nos dicen, bueno, apaguémonos porque a partir de hoy comienza todo nuevo y ya no va a haber nada malo. Ajá. Y nosotros tenemos que entender que la Biblia es clara con un punto, por ejemplo, con la siembra y la cosecha. Ujú. Se enseña desde el principio, lo enseña Jesús en un montón de parábolas, se enseña durante lo que llamamos como el Nuevo Testamento un montón de veces. Y aún en los días finales, como relata Apocalipsis, todavía va a haber siembra y cosecha. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que entender algo, es que dar el paso de querer subir a esa rama de las raíces para arriba y no de las raíces para abajo, no implica que todas las cosas que nosotros sembramos antes no se van a cosechar. Exacto. Ujú. Y tenemos que entender eso, porque eso no significa que Dios no nos quiere o que algo estamos haciendo mal, porque a veces en las iglesias cometen el error de enseñarle a la gente, es que usted ya Por- aceptó a Cristo, ya no le va a salir nada malo. Ujú. Y eso muchas veces hace que muchos nuevos creyentes se, se sientan tristes, incluso se alejen y vuelvan a lo que hacían, porque dicen, pero es que yo ya acepté a Cristo y me siguen pasando cosas malas, Ujú. pero no les enseñaron, o sí, como dice Joel, como dijo ahorita Miguelito, a veces son muy light, o sea, y tenemos que entender nosotros y enseñarle más que todo a nuestros hijos que todo lo que nosotros sembremos en algún momento, bueno o malo, lo vamos a cosechar. Eso es muy Y importante. cosechar cosas malas no significa que somos malas personas, porque esas cosas nos van a ayudar a cambiar, nos van a ayudar a fortalecernos, van a ayudar a que todos estos frutos que Joel tiene marcado en ese dibujo hermoso de gozo, de fe, de benignidad, Ujú. se fortalezcan. Esas pruebas, esas cosechas un poco amargas que vamos a recibir, porque como dijo Joel, a lo que pude captar, Ujú. somos seres humanos y no siempre vamos a estar en la parte de arriba, sino Ujú. que muchas veces vamos a caer en algo de lo de abajo, eh, en orgullo, Ujú. vamos a cometer pecado, vamos a tener codicia, porque así es parte del ser humano. Muchas veces ahora con la tecnología, ¿qué ha creado eso? Un mundo falso en el YouTube, un mundo falso en el Facebook, en el Instagram, todo el mundo pone las cosas buenas. Ando Ujú. viajando, me compré un carro nuevo, tengo una casa nueva, tengo un buen trabajo y los problemas o las vicisitudes que tienen en la vida no las ponen ahí. Ujú. Entonces, ¿a quién no le ha pasado? Pero por la cabeza codiciar algo de todas esas cosas lindas que ponen ahí. O sea, Ujú. somos seres humanos, pero el estar en ese sub y baja, lo que nosotros tenemos que hacer es, con todas esas pruebas, con todas esas cosechas que vamos a tener de cosas que cometimos, es fortalecer las raíces de arriba Exacto. para seguir el mayor tiempo posible de ese lado del árbol, donde los frutos son dulces, donde aprendemos a ver las pequeñas cosas de la vida. Ujú. Porque hay una cosa que yo aprendí y que siempre intento enseñarle, por ejemplo, a mi hijo y a cada una de las personas con las que yo estudio, es una frase que alguien me dijo una vez, que nada es por default. Ujú. A veces nos levantamos en la mañana y por default en nuestra cabeza sabemos que va a haber un desayuno en la mesa, que vamos a tener ropa, que vamos a tener calzado, que vamos a tomar nuestro auto y vamos a ir para el trabajo, que vamos a poder pasar los que tenemos todavía auto de combustión, es por default pasar a la bomba y echar combustible, etcétera. Y dejamos de ver las pequeñas cosas de la vida, porque nada de esas cosas es por default. Ujú. Hay millones de personas en el mundo que se levantan y no tienen
un plato de desayuno. Ujú. Y si aprendemos a ver cada uno de esos pequeños detalles, como el poder ver, ¿cuántas personas en el mundo no pueden ver? Escuchar, reír, hablar, etcétera. Eso va a hacer que cada uno de estos frutos de gozo, de paciencia, de amor, de paz, de mansedumbre, de benignidad, de templanza, etcétera, etcétera, se Ujú. fortalezcan porque empezamos a ver la vida de una forma diferente y entendiendo, por lo que veo que viene Ezequiel y lo poco que escuché hablando, que nada de lo que pasó atrás va a caer sobre mí, Ujú. porque yo soy, cuando aceptamos a Cristo, una de las primeras cosas que le enseñó Jesús a Nicodemo era que había que nacer de nuevo. Ujú. Y ningún bebé tiene pecado, ¿o sí? Ujú. A veces lo enseñan mal. Ujú. Hay una frase muy dicha, por ejemplo, yo no sé si aquí hay un católico, pero si lo hay, se enseña mal que dice que todos venimos con el pecado original desde bebés. Ajá. Eso bíblicamente no es correcto. Ujú. Un bebé es un ser puro. En su crecimiento, él aprende de ver las cosas que hacen sus padres, Ujú. buenas o malas. Ahí es donde entra alguna de estas cosas de contienda, etcétera, etcétera, en el niño. Pero antes de eso, él no nace con un pecado. Porque como vimos ahorita, en lo que vi de Deuteronomio, ni los padres van a pagar por los hijos, ni los hijos van a pagar por los padres. Somos seres individuales. De hecho, incluso la salvación es individual. Yo puedo orar, doblar rodillas, Ujú. sentarme, llorar y todo, pensando, pidiéndole a Dios que mi hijo Samuel sea salvo. Ujú. Pero va a llegar un momento en que la decisión es solamente de él. Yo cumplo con el deber de hacerlo hasta cierto punto y luego la decisión de él es seguir o no seguir. Pero la Biblia nos enseña en los salmos, en los proverbios, que si desde pequeño educamos al hijo en algo, es casi decir que la balanza está inclinada a que él va a seguir ese camino. Exactamente, sí. Entonces, yo lo que puedo decirles y aportar a todo el estudio que ha hecho Joel, que vuelvo y repito y me disculpo porque estaba un poco alejado, Jeje. pero es eso, Ujú. es seguir, seguir y seguir y seguir y seguir. Nos vamos a caer y vamos a cometer alguna falla de las que están abajo, pero tenemos que levantarnos y cruzar ese umbral del Ezequiel 18 y estar el mayor tiempo posible del lado arriba. Ujú. Enseñarle a nuestros hijos y a nuestro prójimo cada una de estas deliciosas frutas que nos da estar en el camino de Dios. Exactamente. Exactamente. De hecho, algo que mencionó ahorita Chris es muy, muy importante que agradezco mucho que lo dijera porque ese tema de responsabilidad es muy importante y hay leyes universales que son como la siembra y la cosecha y lo que yo haga hoy va a tener su cosecha, independientemente para qué lado sea. Entonces, si yo, obviamente, como ya hablamos, que no somos perfectos y que nos vamos a equivocar, entonces vamos a ser responsables y vamos a tener un fruto de las decisiones, de las malas decisiones que tengamos, así como vamos a tener fruto de las buenas decisiones que tengamos. Entonces, a la hora de examinar nuestros frutos, van a haber frutos buenos, frutos malos, frutos buenos, frutos malos. Pero eso no quiere decir que estemos mal o que no estemos caminando hacia Dios. Lo que sí tenemos que velar es por estar en comunión para que tengamos, para que en nosotros hayan frutos del Espíritu y que podamos dominar nuestras malas tendencias. Correcto. De hecho, hay una frase que dice Joel mucho y me imagino que la han escuchado. O sea, Dios no quiere hombres perfectos porque no hay. Exacto. Él quiere Pero hombres, Ujú. ok, cuando
Él quiere hombres constantes, Constante, exacto. Sí. porque perfecto no ha habido uno ni va a haber uno. Ujú, Él quiere hombres y mujeres constantes, ujú. que fallen, que se equivoquen, que tropiecen, pero que se levanten Exacto. erguidos Ujú. y que sigan adelante. Y este concepto es muy, muy importante para que todo lo tengamos muy, 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 muy claro y que no se nos despegue nunca en la vida, porque conforme nos acercamos a la luz, se van a ver más las manchas. Entonces, Así es. nosotros tenemos que tener muy claro que no importa nuestros errores, sino nuestra intención y hacia dónde vayamos caminando, porque si nos acercamos más a Dios, si nos acercamos más hacia la luz, los defectos se van a ver más, pero eso no quiere decir que estemos mal, sino que estamos purificando nuestra conducta y purificando nuestro caminar, ¿verdad, Sarita? Muy bien. Miguelito, ¿está listo ¿Para qué? para leer, para leer Ezequiel 18? Todo el capítulo. ¿Ok? Sí. Dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, ¿qué pensáis vosotros, los que usáis este refrán sobre la tierra de Israel? Que dice, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Ujú. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. Ok, He ese aquí, refrán, bonito que Miguelito, ese refrán es un refrán que usaban diciendo que lo que hacían los padres, los hijos lo van a llevar. Que si ajá, los padres comen un agrio, los hijos van a sufrir la dentera, por ejemplo. ajá, sí, Entonces, dice, vivo yo, dice Adonai Yahvé, que nunca más tendrán que repetir ese refrán en Israel. Entonces, esto es muy importante. sí. Adelante, Miguel, sí. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El Ujú, alma que pecare, esa morirá. ujú, Y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, no alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprimiere a ninguno, que al deudor devuelve su prenda, que no cometiere robo, y que diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare a interés, ni tomare usura, que de la maldad retrajere su mano, e hiciere juicio verdadero entre hombre y hombre, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente. Este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. ujú. Mas si engendrara hijo ladrón, derramador de sangre, o que haga alguna cosa de estas, y que no haga las otras, sino que comiere sobre los montes, o violare a la mujer de su prójimo, al pobre y al menesteroso oprimiere, cometiere robos, no devolviere a la prenda, o alzare sus ojos a los ídolos, e hiciere abominación, prestare a interés y tomare usura, ¿vivirá éste? No vivirá. Todas estas abominaciones hizo, de cierto morirá, su sangre será sobre él. Ok, Pero entonces si este, habla de un padre que hace el bien y que camina en justicia y que hace bien sus cosas, se dice Adonai, dice Yahvé, Adonai, ciertamente vivirá. Pero si esa persona engendra un hijo criminal, homicida y que hace las cosas mal, dice no, no vivirá. Entonces eso es importante porque ni el bien protege, ni el mal condena para la sí, otra generación. no, Ok. el 14. Pero si este engendrare hijo, el cual viere todos los pecados que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos, no comiere sobre los montes, no alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, la mujer de su prójimo no violare, ni oprimiere a nadie, la prenda no retuviese, ni cometiere robos, al hambriento diere su pan, y cubriere con vestido al desnudo, apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere,
guardaré mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de su padre, de cierto vivirá. Muy Su bien. padre, por cuanto hizo agravio, despojó violentamente al hermano, e hizo en medio de su pueblo lo que no es bueno. He aquí que él morirá por su maldad. Ujú, Y si dijereis, ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. ujú, El alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo sobre él será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. ujú. Muy Y el bien. camino de Dios Sí, es ya casi vamos 21. ahí. Ahora, vea qué importante esto con, por ejemplo, con lo que nos compartió Shirley. Según lo que estamos viendo aquí, Isabela no tiene por qué ni ser, ni recibir, ni heredar, ni ser juzgada por nada de estas cosas. Ella es libre, ¿ok? Nadie, digamos, a, nadie va a recibir el pago del pecado por lo que hizo el papá o la mamá, o ni tampoco el papá por lo que hizo el hijo. ¿Ok? Eso es muy importante y lo detalla de esta forma para que nos quede bien, bien claro. Eh, ¿Ok? Mas el impío, si se apartare de todos sus pecados que hizo, y guardare todos mis estatutos, e hiciere según el derecho y la justicia, de cierto vivirá, no morirá. Todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo vivirá. Ok, vea qué importante eso. Eso también eso es clave porque eso nos da nos da el pivote que es Ezequiel 18, por eso estaba ahí en la barra roja en el dibujo, porque dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas, en su justicia que hizo, vivirá. Entonces, por ejemplo, hay Ajá. gente que dice, es que yo hice tal, ¿cómo me va a perdonar Dios? ¿Verdad? Eso lo hemos escuchado mucho. Eh, Por eso es que Ezequiel 18 es el pivote, porque dice, todas las transgresiones que cometió no le serán recordadas si vive en justicia, si empieza a caminar en ese momento en justicia y hace su responsabilidad de obedecer y andar en el amor de Dios. ¿Ok? Amén. Entonces, hay un perdón y ese perdón nos permite tener vida por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Amén. ¿Ok? Continuamos. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor, no vivirá si se apartase de su camino, de sus caminos. Mas si el justo se apartase de su justicia y cometiere maldad, e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, vivirá él. Ninguna de las justicias que hizo le serán tenidas en cuenta Ujú. por su rebelión con que prevaricó, y por el pecado que cometió, por ello morirá. Ok, esto es igual de importante, pero al revés, ¿verdad? ¿Mm? O sea, que alguien que ha hecho bien toda la vida empieza por el mal camino, pues esa persona va a ser responsable de sus acciones y por ello morirá. Entonces, Ah, vamos a ver, esto es muy importante porque eso se trae abajo esas teorías que se ven mucho en las iglesias de que borrón y cuenta nueva, de que ya estás bajo el camino de la gracia, de que estás escrito en el libro de la vida y listo. No, eso no es cierto. Y eso es un error muy grande enseñarlo porque hace que la persona no entienda que puede tener un camino perfecto, pero si no cuida y de no hacer transgresiones o no cuida de tener esa intencionalidad de caminar hacia Dios, pues no, pues será juzgado y morirá. sí, sí. Esto me recuerda a mi esposa de mi hermana mayor, la taxista, pero Ujú. totalmente adulto el hombre. Y entonces tenía un dicho, como yo, si yo peco y beso, empato. Entonces yo sigo durmiendo de ese lado, cuando esté en el infierno quemando se va a ver si estar y besar era Ajá. esa salvación.
Ok, Bueno, seguimos. Pues, Y si, dale. ¿quién me habló? Ujú. yo Y si tengo, dijere, Ah, sí, dime. perdón que interrumpa. Tengo No, una no, duda claro. dándole vueltas a cuando estabas hablando de lo del pecado original que dijiste de la tradición, bueno, del catolicismo que viene, que es Ajá. que tiene esa premisa, ¿verdad? Ujú, Este, pero entonces, para aclarar, entonces, porque dice en Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ujú. Entonces, un niño no nace con ese pecado, digamos, porque tenemos esa tendencia al pecado por Adán, Ujú. ¿cierto? No, Sí. No, no, no. eso, porque entonces estoy confundida en esa parte que es como un cimiento. Ok, vea. Lea otra vez despacito lo que usted leyó ahorita. Sí, por ¿Cuál es? tanto, ajá, Romanos 5:12. sí, Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, en ese caso Adán, dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. Ajá. Por eso, entonces, por eso vino Jesús, Jesucristo se tuvo que hacer hombre, ¿verdad? Porque como entró la muerte por un hombre, en ese caso Adán, tenía que venir al mundo un hombre, que fue Jesús, que vino a limpiarnos de ese pecado, ¿verdad? No, ¿No? ¿Cómo que no? no, no. Ok, explíqueme. O sea, el versículo le está dando la respuesta a usted. Dice, por tanto, como el pecado entró al mundo por medio de un hombre y por medio del pecado la muerte, vea que él pasa a hablar del pecado a la muerte, dice, ¿verdad? Ujú, Y por Ok, medio del pecado la muerte. ok, entonces lo que trajo a Adán fue la muerte física. Ok, Exactamente, entonces Adán lo que hizo fue que, digamos, en el Edén ninguno iba destinado a morir, era una correcto. eterna. Entonces, por Adán vino la muerte física. Entonces, para que Dios redimir ese pecado, tenía que venir Jesús A vencer a a la vencer la muerte, muerte física. a vencer a la muerte física. Ah, ok. Por eso, o sea, ¿cuál es todo el mensaje de el Nuevo Testamento? ¿Cuál es? El mensaje principal, ¿cuál es? redención. La redención, sí, el La para resurrección. ajá, para, La redención por la resurrección. Sí. ujú. Correcto. Ese es todo el mensaje del Nuevo Testamento. Ese es el mensaje de Jesús, la resurrección. O sea, antes de Jesús estábamos destinados a morir y listo, se acabó todo. Entonces aquí también se estaría cancelando ese de que las antiguas generaciones nos pasan a nosotros, porque en ese caso aplicaría que Adán nos estaría tirando el pecado de él. O sea, a Adán lo que nos pasó a todos los seres humanos fue la La- consecuencia del pecado, que es la muerte. Ujú, Pero no fue que nos pasó el pecado de Adán. O sea, yo no tengo que ser como Adán porque soy ser humano, ujú, ni la mujer tiene que ser como Eva porque es ser humano. ujú, O sea, lo que pues, la tenemos es consecuencia la de haber- consecuencia del pecado. O sea, todos vamos a morir un día, ujú, físicamente. ujú, Ujú. Todos. No hay nadie que no vaya a morir. Aún en la venida de Él, vamos a morir a este cuerpo físico y seremos transformados a un nuevo cuerpo. ujú, Entonces, todos vamos a morir un día. Eso fue la consecuencia del pecado es lo que nos dejó Adán, no el pecado como tal. O sea, no significa que por ende, por ejemplo, todas las mujeres van a hablar con el enemigo, ujú, en este caso representado como la serpiente, y que todas las mujeres van a creerle, y que todos los hombres van a desobedecer a Dios del mandamiento que él dio, etcétera. O sea, estoy poniendo ejemplos basados en Génesis.
Ujú. sin, Entonces esa premisa de que dice que somos, digamos, que un niño, por así decirlo, vos decís que no nace con pecado, porque no no, está transmitiéndose el pecado de Adán, digamos, correcto. pero está, digamos, es influenciado entonces por el O pecado. sea, o sea, el niño cuando crece, él aprende de lo que ve, ya sea de sus padres o de la gente que lo rodea, tíos, hermanos, abuelos, los vecinos, etcétera, etcétera. O sea, Ujú. pero el niño cuando nace, eso que él está propenso a hacer el mal, eso no es bíblico. En ningún lado de la Biblia dice eso. Si usted me encuentra un versículo que diga eso, Mm, o sea, no vamos a encontrar un versículo que nos o diga sea, eso. que es propenso al pecado. Sí, Ajá, eso, digamos, eso lo que la gente dice es que un niño es propenso a pecar. no, en ningún lado dice eso. El niño es propenso a hacer lo que él ve y él aprende. Por ejemplo, si a un niño no se le enseña a hablar, él aprende a hablar solo. No. No, buscaría su forma de adaptarse de comunicar Exacto. tanto, por eso un bebé llora y por eso un bebé, Eh, y la mamá tiene que distinguir qué llanto es, si de comida, caca, ah, si porque necesita que lo alcen, que le saque cólico, porque tiene que orinar. ok, entonces, a veces se dice, ve, es que el niño es inteligente, él sabe que si hace eso la mamá va a hacer tal cosa, ¿no? Es la forma que él se está comunicando y él aprendió en su cerebro que si él llora le van a dar comida, pero Ujú, no significa que el niño está llorando a las 2 de la mañana porque es malo, para que su mamá Ujú. no duerma, Ujú. ¿entiendes? O sea, entonces, esa premisa que se enseña que nosotros, que el ser humano desde que nace está en pecado, eso no es cierto. O sea, lo que el ser humano tiene es la consecuencia del pecado de Adán y Eva, que es que todos vamos a morir, nada más. Pero que tenemos el pecado como tal, así como se enseña, eso no es correcto. O sea, en la Biblia no dice eso. ok, ok. Entonces, por eso le dije que le leyera el versículo de Romanos despacio, porque dice, y por medio del pecado, la muerte. Así también, vea que cuando continúa dice, así también la muerte pasó a todos los hombres, Ujú. Y entonces, ¿por qué la muerte pasó a todos los hombres? Porque si no, porque porque todos los seres humanos, dice en la Biblia, somos descendientes de Adán y de Eva. pero estamos hablando de que lo de antes no se hereda. No, 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 ok, está bien, pero si Dios sacó a Adán y Eva de el Edén, donde nacieron todos los otros seres humanos, Ujú. Fuera del Edén. Mm, fuera del Edén, o sea, fuera del ámbito sagrado. ujú. ¿Entiendes? O sea, Sí, no esa es que estamos, no había, es que estamos heredando algo de ellos, es que es el paso a seguir. Por eso tuvo que venir Jesús para redimir ese pecado, no el pecado que hizo Adán, sino vencer a la muerte. Eso fue lo que vino a hacer Jesús, porque, por ejemplo, se enseña, dice, vea que si se enseña mal, dice que después de que Jesús venció el pecado, ya no hay pecado. Eso es cierto. Por ejemplo, las personas ya no mienten, ya no roban, ya no engañan. no, lo siguen haciendo. El pecado sigue en el mundo. O Ujú, sea, no fue que Jesús lo quitó, o sí. ujú. No, Jesús lo que quitó fue la consecuencia del pecado, que es la muerte. O sea, es el regalo que nosotros tenemos y nos volvemos a Jesús, es que tenemos una esperanza que si morimos, un día seremos resucitados y viviremos con Él.
Entonces Pero, también tiene esa premisa que confunde a la gente, que es donde te dicen, no, cuando usted llega a Cristo, que era lo que estábamos hablando, que lo que estaba hablando Joel, que si usted llega a Cristo, todo lo que usted hizo, sí, se borró, pero no ah, creo que de este punto en adelante se borra, no, eso eh, es un esfuerzo de la persona de permanecer. exactamente, que es lo que Joel enseña siempre. O sea, el problema no es pecar, Ujú, ujú. O el sea, problema el, es dejar de permanecer. Ujú, exacto. cuestión es el decir que Jesús vino a borrar el pecado, porque no lo vino a borrar la ¿No? consecuencia del Exactamente. pecado. Exactamente, o sea, eso se malinterpreta y se enseña mal porque Jesús no borró el pecado porque el pecado sigue en él, en la tierra, o sea, todos seguimos cometiendo fallas y errores día con día. Lo que tenemos ahora es una esperanza que si permanecemos y vemos que cometemos fallas, nos volvemos, como leímos aquí un montón de veces en Ezequiel 18, nos volvemos a los mandamientos de Dios y empezamos a caminar conforme a las cosas que se enseñan en la Biblia, tenemos una esperanza de que vamos a resucitar un día y vamos a vivir con Él. Antes esa esperanza no existía. De hecho, todo el mensaje que da Pablo en todas las cartas es ese, es enseñarle a toda la gente que estaba en ese momento. Nadie creía en la resurrección y nadie creía que después de la muerte había algo. Por eso es que en el Imperio Romano y Greco-Romano, ¿quiénes podían subir al cielo? Las personas ricas y adineradas nada más. Todos los demás no, porque los ricos y adinerados eran los únicos que tenían plata para pagarle al barquero que los cruzaba al otro lado. Exacto. Por eso era una costumbre que en las muertes eh, se pusiera dinero en los ataúdes, para que supuestamente el muerto tuviera plata para pagarle al barquero para que lo pasara al otro lado. Ujú. Mm, ujú. ¿Me Bueno, entiendes? Ethel algo sabe eso porque está riéndose. sí. Entonces, entiendo, o sea, eso se enseña mal, o sea, Jesús no quitó el pecado, porque el pecado sigue en la tierra. Jesús lo que quitó es la consecuencia del pecado. O sea, Exactamente. que vamos a morir, pero sabemos y tenemos la esperanza de que vamos a resucitar un día y vamos a estar con Él. Ujú. Eso es lo que Él quitó, la muerte eterna. Exactamente. Exactamente. La consecuencia legal del pecado. Exactamente. Ujú. Muy bien, Yo, Miguelito, lo terminamos de leer. Vámonos, ahorita quedas así. este, yo quería decir algo, no es como muy como del tema, pero quería decirlo. ¿Puede ser al final o ahorita Al mismo? final. Al final, ok, dale. Bueno, dale, Miguelito. Y si dijeres, no es recto el camino del Señor, oíd ahora, casa de Israel. No es recto mi camino, no son vuestros caminos torcidos, apartándose del el justo de su justicia y haciendo iniquidad, él morirá por ello. Por la iniquidad que hizo, morirá. Y apartándose el impío de su impiedad que hizo, y haciendo según el derecho y la justicia, hará vivir su alma. Porque miró y se apartó de todas sus transgresiones que había cometido. De cierto vivirá, no morirá. Si aún dijere la casa de Israel, no es recto el camino del Señor, no son rectos mis caminos, casa de Israel, ciertamente vuestros caminos no son rectos. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Mi- Israel, dice Jehová, el Señor. Miguelito, ¿Sí? vean ahí la parte importante que hemos visto siempre. El En por el tanto, versículo 30 está la palabra clave, Ujú. el por tanto. el por tanto. Tanto. Ajá. ¿Qué es Vamos el, a ver, qué es el por tanto? ¿Quién anda por ahí? Vamos a ver. ¿Qué es el por la quita. tanto? Ethel. Ok. ¿Sabes qué es sabes qué Parece es como, ¿what? sabes qué es el por tanto? El por tanto es No,
es la parte que hace que es un documento legal. Entonces, dio un poco de argumentos, después dice, por tanto, o sea, todo lo que leímos antes es, porque esto y aquí, allá, esto aquí, el que vive, el que pecare, morirá, esto aquí, y después dice, por tanto, entonces lo que hace es como la conclusión legal de lo que se acaba de ver antes. Ajá. ¿Verdad, Es Cris? como con en un juicio. El juez escucha todas las cuestiones, ya emite el documento y al final entonces emite su juicio por tanto y ta. Entonces, esto es muy importante, por eso lo subrayé, que esto es lo que está diciendo Cris, porque dice, por tanto, oh casa de Israel, ¿qué dice, Miguelito? Que por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos. Oh casa de Israel, dice Jehová el Señor, convertidos y apartados de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Ujú. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Porque moriréis, casa de Israel, porque no quiero la muerte del que muera, porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertidos pues y viviréis. Amén. Amén, amén. Muy bien, Dios no quiere. muy bien, ya nos agarró bien tarde. Ok, la próxima semana vamos a retomar ese por tanto para dejarlo bien claro y poder comentarlo bastante. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Yo lo que quería decir, Ajá, este, yo le estoy enseñando a mi primita de la palabra de Dios. muy bien. Wow. Y porque ella tenía algo en su cabecita que no estaba bien Ujú. y a mí me preocupó. Y yo le pregunté, Cora, así se llama mi primita, ¿sabes quién es Dios? Y ella me dijo, sí, el Dios Todopoderoso. Y yo le dije, sí, también Él te cuida, Él te guarda, Él te protege y Él siempre va a estar contigo. Porque ella me contó que ella se sentía sola, ella se sentía que así como triste. Ujú. Y yo le dije, Corita, vamos a orar, ¿sí? Porque le pasó algo con un amigo. Y yo le dije, Corita, mira, vamos a orar. Ponlo todo en manos de Dios y todo te va a salir bien. Qué bien, hija. Wow. Bien, increíble. Sí, lo hiciste muy bien. Está haciendo como mi papá me enseñó. Eh, Qué lindo, Sarita. Bueno, sí. Yo quisiera tener una amiga como usted. Dígale, ya la tiene, ¿ah? Sí, ya. Bueno, Blanquita, no tuvimos el placer de escuchar a Blanquita. Ando muda ahora, estoy escuchando aquí Ah, bueno, todo, muy interesante. Hola. bueno, me parece muy bien.